En esta explicación de trabajos prácticos vamos a ver algunos conceptos básicos de las volumetrías en general, ya que es la primer volumetría que van a tener. Y después vamos a ver algunos conceptos particulares de las volumetrías ácido-base. El trabajo práctico va a constar de una titulación de un ácido débil con una base fuerte, de la valoración de esa base fuerte, ya que no es un patrón primario, y de la titulación de un agua, de la alcalinidad de un agua a través de ácido sulfúrico. Fíjense que acá hay un montón de definiciones que son comunes para todas las volumetrías y no solo para las ácido-base. Y es importante que las conozcan, ya que se utilizan normalmente en este tipo de trabajos prácticos. Por un lado está la solución de concentración conocida, que es la que se pone en la bureta, y que recibe el nombre de titulante o valorante. Por el otro lado está la solución de concentración desconocida, que es la que queremos determinar, que recibe el nombre de titulado o valorado. La concentración de la solución que se encuentra en la bureta, o sea del titulante, recibe el nombre de título. Fíjense que seguramente, como vieron en la teórica, idealmente la solución titulante debería ser un patrón primario. Los patrones primarios, o también llamados estándar primario, son soluciones que se utilizan como referencia al momento de hacer una titulación o valorización. Usualmente son sólidos que cumplen con distintas características, como pueden ser que tienen baja higroscopicidad, que lo que significa es que no absorben agua del ambiente. Deben tener alto peso molecular para que los errores en las pesadas sean despreciables. Deben ser fáciles de obtener, fáciles de purificar y fáciles de secar. En el caso que el valorante no sea un patrón primario, previamente a la titulación se lo debe estandarizar o valorar frente a un patrón primario. La determinación del punto final, que es cuando frenamos la titulación, se puede hacer de distintas maneras. La que nosotros usualmente usaremos en el trabajo práctico, la determinación del punto final se realizará de manera visual por un cambio de color en la solución. Sin embargo, hay otras maneras de determinar el punto final, como por ejemplo el cambio en el potencial de la solución a medida que va avanzando la titulación. Sin embargo, en las volumetrías ácido-base, lo que nosotros haremos es agregar un indicador ácido-base, en este caso, el cual va a cambiar de color dependiendo del pH que se encuentre en la solución de titulado. Fíjense que además del punto final figura la definición de punto de equivalencia. ¿Cuál es la diferencia? En el punto final es cuando nosotros paramos la titulación. Y el punto de equivalencia es exactamente el punto en el que, en este caso en ácido base, todos los protones o oxidrilos fueron valorados. Sin embargo, en la práctica, estos dos puntos no suelen coincidir y la diferencia entre el punto final, o sea, donde nosotros paramos la titulación, y el punto de equivalencia, es el error de titulación. Bien, fíjense que no todas las reacciones químicas pueden ser empleadas como reacciones de valoración, ya que es necesario que se cumplan ciertas condiciones para que una reacción pueda ser utilizada en volumetría. Por un lado, la reacción debe ser de cinética rápida,
Eso significa que la reacción entre la sustancia a determinar y el reactivo deben ocurrir con gran rapidez. Por otro lado, la reacción debe ser estequiométrica, o sea, la sustancia a determinar debe reaccionar estequiométricamente con el reactivo y no deben haber reacciones secundarias. Por otro lado, las otras sustancias presentes en la solución no deben reaccionar ni interferir con la reacción principal, o sea, no deben haber interferencias de otras especies. Y por último, debe contarse con un indicador que sea adecuado para la detección del punto final de cada volumetría que se realice. En esta tabla hay un montón de indicadores ácido-base que se utilizan normalmente. Estos compuestos son utilizados para indicar el punto final en las volumetrías ácido-base. Generalmente son compuestos orgánicos que en agua se comportan como ácidos o bases débiles. Para que una sustancia pueda ser empleada como un indicador ácido-base, debe cumplir ciertos requisitos. Por un lado, al menos una de las formas del indicador debe exhibir una coloración intensa, de manera de impartir a la solución valorada una coloración claramente visible aún a bajas concentraciones del indicador. Por otro lado, el intervalo de transición, o sea, los valores de pH en los que cambia de un color a otro, debe ser pequeño, con el objetivo de que una pequeña adición de valorante provoque un cambio abrupto de color. En el caso de un indicador de dos colores, estos deben diferir de manera notable. Por ejemplo, como se ve acá en la tabla, el azul de bromofenol cambia de amarillo a violeta, el cual es más fácil de utilizar con respecto a un indicador cuyo viraje fuese, por ejemplo, de amarillo claro a amarillo oscuro, ya que visiblemente es más difícil de apreciar el cambio de color. Lo más importante es que entiendan que el indicador debe seleccionarse de manera que el pH de viraje esté lo más cercano posible al punto de equivalencia, donde una pequeña adición de volumen de valorante provoque un cambio abrupto de pH, y de esta manera podemos reducir el error de titulación. Por ejemplo, si el punto de equivalencia de una solución está en 7, podríamos usar como indicador azul de bromotimol, que varía de amarillo a pH 6 a azul a pH 7,6. Otro punto importante que deben tener en cuenta es que el cambio de color no se da a un pH específico, sino que es un intervalo. Por ejemplo, el naranja de metilo varía de pH rojo a amarillo, sin embargo el cambio de color comienza a pH 3,2 y termina a pH 4,4. El trabajo práctico consta de tres partes. En la primera valoraremos una solución de hidróxido de sodio que luego utilizaremos como titulante para la determinación de la concentración de un ácido débil. El hidróxido de sodio no es un patrón primario y por lo tanto debe valorarse previa a su utilización como valorante. La preparación de una solución de hidróxido de sodio es muy simple. El mismo viene en forma de perlas sólidas como se ve en la foto. Solamente debemos pesar la masa correspondiente a la concentración que queremos preparar, disolverlo en un vaso de precipitados de volumen adecuado y por último trasvasarlo a un matraz aforado con el objetivo de llevarlo a un volumen conocido. Debemos tener en cuenta que la disolución del hidróxido de sodio en agua es una reacción exotérmica y por lo tanto generará calor. Es importante no tocar el hidróxido ni la solución con las manos en ningún momento, ya que el mismo es cáustico y produce quemaduras. Cabe aclarar que el mismo debe prepararse con agua que esté libre de carbonatos, ya que de lo contrario los mismos reaccionarían con el hidróxido y reducirían su título. Por último, la solución preparada debe ser almacenada en botellas de plástico, ya que los hidróxidos alcalinos atacan a los silicatos del vidrio y también las botellas deben quedar bien tapadas, ya que el hidróxido puede absorber dióxido de carbono del aire y formar carbonato sódico.
Como vimos en la diapositiva anterior, una parte del trabajo práctico consta en la valoración de un ácido débil con una base fuerte, en nuestro caso hidróxido de sodio, el cual no es un patrón primario ya que el mismo es higroscópico, o sea, absorbe constantemente humedad del ambiente y por lo tanto continuamente está variando su concentración. Es por esto que el mismo debe ser valorado frente a un patrón primario previo a su utilización. Como patrón primario utilizaremos el biftalato de potasio, que es un compuesto orgánico que se puede ver en la imagen. Fíjense cuál es el protón que se valora. La reacción es 1 a 1 y el biftalato más el hidróxido, luego de la titulación del protón, genera la sal biftalato de sodio-potasio. El indicador que utilizaremos para determinar el punto final de esta titulación será fenoftaleína. Fíjense acá que en la imagen se puede ver el cambio de color de la fenoftaleína desde pHs más ácidos, donde es incolora, a pHs más alcalinos, donde tiene una coloración rosado intensa. Este indicador es el que utilizaremos en la valoración de la solución de hidróxido. Fíjense que abajo figura cómo se debe calcular la normalidad real o verdadera del hidróxido de sodio. Nosotros titularemos la solución con solución de hidróxido de sodio una determinada cantidad de masa de biftalato de potasio. Luego de realizar la titulación, podremos calcular la normalidad verdadera como la normalidad aparente por el factor del hidróxido de sodio. Fíjense que el volumen de hidróxido de sodio que nosotros gastemos por la normalidad por el factor sobre 1000 va a ser igual a la masa de biftalato de potasio que nosotros pesemos dividido el peso equivalente del biftalato. En este caso, como vimos en la diapositiva anterior y como la titulación es 1 a 1, o sea, se titula un solo protón del biftalato, que es lo que posee, el peso equivalente del biftalato va a ser dividido 1. Para determinar la concentración de un ácido, lo titularemos con una base fuerte hasta su punto final, en este caso hidróxido de sodio. Debido a que es una titulación ácido-base, debemos seleccionar un indicador que posee un cambio de color lo más cercano posible al punto de equivalencia de la titulación. Como en los indicadores ácido-base el color depende del pH, debemos determinar el pH aproximado en el punto de equivalencia que tendrá la muestra para poder seleccionar el indicador. Fíjense que yo puse como ejemplo una solución de ácido acético que la vamos a valorar con una solución de hidróxido de sodio. ¿Cómo podemos estimar el pH que tendrá en el punto de equivalencia esta solución? Como ustedes ya vieron para los problemas del primer parcial, una vez que se titule todo el ácido tendremos una solución de una sal de acetato de sodio. ¿Cómo determinamos el pH de una solución de acetato de sodio? Por un lado tenemos el acetato que va a hidrolizar, así que ya podemos estimar que el pH será mayor a 7. Primero planteamos el balance de masa como la concentración de acético más acetato, que va a ser igual a la concentración del ácido, pero esta debe ser corregida por dilución, ya que partiremos de un volumen de ácido, pero a medida que vayamos agregando la base, la concentración del ácido irá disminuyendo. Luego podemos despreciar ácido acético frente a acetato, debido a que la hidrólisis de esa reacción es muy pequeña. Al haber hidrólisis, planteamos la condición protónica y de ahí despreciamos protones frente a oxidrilos, ya que suponemos que el pH será mayor a 7. Por último, a partir de la hidrólisis, podemos determinar la concentración de oxidrilos aproximada va a ser igual a la raíz de la hidrólisis por la concentración del ácido, que como vimos recién debe estar corregida por dilución. Luego podemos chequear que ambos desprecies que hicimos son correctos, protones frente a oxidrilos y acético frente a acetato, con las ecuaciones que figuran acá y como ustedes ya saben, de la resolución de problemas del primer parcial.
Entonces fíjense, por ejemplo, si tendríamos una solución de ácido láctico 0,15 molar, ¿cómo estimaríamos el pH en el punto de equivalencia si lo valoraríamos con hidróxido de sodio, también 0,15 molar? La K del ácido láctico es 1,38 por 10 a la menos 4 y la K de hidrólisis es 7,25 por 10 a la menos 11. Por lo tanto, si suponemos que el volumen de muestra que tomamos es de 10 mililitros, la concentración de oxidrilo se puede calcular como la raíz de la K de hidrólisis del ácido láctico por la concentración del ácido, que en este caso es 0,15, corregida por dilución. Como vemos en este caso en particular, como la concentración del valorante hidróxido de sodio es también 0,15 molar, será una dilución al medio. Con esos valores de pH en el punto de el pH en el punto de equivalencia será aproximadamente 8,36. Ahora ustedes hagan el ejercicio de volver a la diapositiva donde se encontraban los indicadores y fíjense cuál de ellos sería conveniente usar para esta valoración. Uno de los que se podría utilizar es la fenoftaleína. Ahora vamos a pasar a la otra parte del trabajo práctico. Pero antes de explicarlo, vamos a definir qué es la alcalinidad y cuál es el pH que suelen presentar las aguas. Definimos la alcalinidad total como la capacidad del agua para neutralizar ácidos y representa la suma de las bases que pueden ser tituladas. En la mayor parte de las aguas naturales superficiales, la alcalinidad está determinada principalmente por el sistema carbonato. Como se puede ver en la imagen, el sistema carbonato presenta los siguientes sistemas en equilibrio, donde las especies alcalinas presentes serán los carbonatos, bicarbonatos y oxidrilos. Como la mayor parte de las aguas naturales presentan valores de pH entre 6 y 9, la principal especie que estará presente en este intervalo será el bicarbonato. El Código Alimentario Argentino no define un límite para la alcalinidad del agua potable, sino que únicamente indica el intervalo de valores de pH que debe poseer un agua para ser considerada apta para consumo. El mismo intervalo debe encontrarse entre 6 y 8,5. Ahora sí, vamos a ver la otra parte del trabajo práctico que nos falta, que es la determinación de la alcalinidad de muestras de agua a través de la valoración de las mismas con una solución de ácido sulfúrico que debe ser valorado previamente debido a que no es un patrón primario. Como vimos en la diapositiva anterior, las tres principales especies responsables de la alcalinidad del agua son los carbonatos, bicarbonatos y oxidrilos, o también la mezcla de estas especies. Sin embargo, en una misma muestra, solo pueden coexistir carbonatos y bicarbonatos o carbonatos y oxidrilos, debido a que si en una misma muestra hubiese bicarbonatos y oxidrilos, se neutralizarían entre sí para formar carbonatos y agua, quedando únicamente la especie que se encontraba en mayor proporción de las dos. Ahora vamos a ver cómo son las curvas de titulación de las bases que pueden llegar a estar presentes. En el primer caso veremos la valoración de la base fuerte, en este caso oxidrilos, con un ácido fuerte como es el ácido sulfúrico. Como puede verse en la siguiente figura, hay tres regiones de la curva de valoración que representan tres equilibrios diferentes. Antes del punto de equivalencia, el pH va a estar determinado por el exceso de la base. En el segundo punto, que es en el punto de equivalencia, el número de equivalentes de protones agregados es suficiente para reaccionar con todos los equivalentes de base presentes. El producto de esa reacción de neutralización es una sal más agua. Como la sal formada proviene de un ácido fuerte y una base fuerte, no sufrirá hidrólisis y por lo tanto el pH estará determinado por la reacción de disociación del agua. Y en la tercera parte de la curva, que es después del punto equivalente, cualquier exceso de ácido agregado no tiene con quién reaccionar y por lo tanto el pH estará determinado por el exceso de protones.
Bien, ahora vamos a ver cómo es la neutralización de las otras bases que pueden estar presentes, que son el carbonato y el bicarbonato. Si hay carbonato presente, los protones que provengan del ácido sulfúrico van a reaccionar con el carbonato y van a dar bicarbonato. Y luego los bicarbonatos que provengan del carbonato o los bicarbonatos que ya estuviesen presentes en la muestra van a reaccionar con los protones para dar ácido carbónico. Fíjense que en la curva de titulación se ven ambos puntos de equivalencia correspondientes al bicarbonato y al carbonato. Si ven desde el punto A hasta B, que es cuando supongamos que tengamos una solución de carbonato, supongamos que tengamos una solución de carbonato. A medida que vamos agregando ácido sulfúrico, va a ir disminuyendo el pH debido a que los carbonatos van a ir pasando a bicarbonato. Esta parte de la titulación se puede ver en la curva desde A hasta B. Una vez que todos los carbonatos, se titularon, se puede ver que desde B hasta C se encuentra el primer punto equivalente. Desde C a D se puede ver la titulación de bicarbonato a ácido carbónico. Y desde D hasta E es donde se llega al segundo punto de equivalencia. Fíjense que que se puede observar aproximadamente cuáles son los pHs en el punto de equivalencia cuando se titula carbonato a bicarbonato. Fíjense que el pH se encuentra entre 9 y 7, entre 8 y 9 aproximadamente. Y el pH en el punto de equivalencia cuando se titula de bicarbonato a ácido carbónico va a estar entre pH 4 y 5,5 más o menos. Debido a que en una misma muestra pueden estar presentes todas las especies que mencionamos previamente, va a ser necesario utilizar en este tipo de titulaciones dos indicadores. Por un lado usaremos fenolftaleína, la cual varía su color desde pH 8,2, donde es incolora, a pH 10, donde es fucsia. Y también utilizaremos eliantina, la cual varía su color de rojo en su forma ácida a pH 3,2 a amarillo en un pH de 4,4. Ahora bien, si pueden volver a observar las curvas de titulación de las diapositivas anteriores, podrán ver que en la titulación de oxidrilos y carbonatos puede utilizarse fenolftaleína como indicador, mientras que liantina puede usarse tanto para oxidrilos también y para bicarbonato. Sin embargo, y debido a que los carbonatos que pasan a bicarbonato y los bicarbonatos que pasan a ácido carbónico son bases débiles y de concentraciones bastante diluidas, el cambio de color que se observaría en el punto final es difícil de observar visualmente, ya que los indicadores producen cambios de color graduales. Es por esto que se debe incorporar el concepto de patrón permanente con el objetivo de mejorar la detección del punto final en este tipo de titulaciones. Los patrones permanentes son soluciones de sales realizadas en el laboratorio que tienen el color exacto que debería tener un indicador a un pH en especial o particular. Si ven en la foto, si ven en la foto que aparece en la diapositiva, se pueden ver los dos patrones permanentes que utilizaremos en el trabajo práctico. A la izquierda se observa el patrón permanente de pH 8,3. Ese patrón permanente es una solución que tiene la coloración exacta que tiene la fenolftaleína a ese pH. Y es donde se debe frenar la titulación, ya que a ese pH ya fueron titulados todos los carbonatos que pasaron a bicarbonato y los oxidrilos si estuviesen presentes. En resumen, cuando iniciemos la titulación, en el caso de que estén presentes o carbonatos o oxidrilos, al agregar el indicador fenolftaleína se observará una coloración fucsia intenso. A medida que vayamos agregando equivalentes de ácido, el pH irá disminuyendo y se llegará al punto final justo a pH 8,3.
Entonces debemos comparar el color de nuestra muestra con el color del patrón permanente, que es cuando la fenoftalina se encuentre a 8,3. En la parte de la derecha se observa el patrón permanente de pH 4,3, el cual es una solución que posee la coloración exacta que tiene la liantina a este pH y es donde se debe frenar la titulación, ya que a ese pH todos los bicarbonatos de estar presentes habrán pasado a ácido carbónico. En resumen, una vez que terminamos la titulación con fenolftaleína y llegamos a ese pH 8,3, a la misma muestra debemos agregarle el color, el indicador de liantina y seguir titulando. A medida que se vayan agregando equivalentes de ácido, el pH seguirá disminuyendo y en el caso de que haya bicarbonatos presentes en la muestra o que se hayan formado bicarbonatos a partir de los carbonatos que tuviese la muestra, los bicarbonatos irán pasando de ácido carbónico hasta el punto de equivalencia que se encuentra en pH 4,3. En ese pH se debe frenar la titulación. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo es la parte práctica. En una muestra de agua, que nosotros no sabemos qué bases están presentes, lo que debe hacerse es se empieza agregándole fenolftaleína y se titula con ácido sulfúrico hasta el color del primer patrón permanente y de esa manera se obtiene un volumen de ácido sulfúrico que llamaremos BF. Una vez que se terminó de titular, a esa misma muestra se le agrega eleantina y se continúa la titulación con el mismo ácido sulfúrico hasta el color del segundo patrón permanente, donde estaremos en pH 4,3 obteniendo un volumen, de ácido sulfúrico que lo llamaremos BH. Como vimos previamente, puede haber 5 posibilidades distintas. La primera posibilidad es que en la muestra solo hubiese oxidrilos. También puede ser que solo hubiese bicarbonatos o que solo hubiese carbonatos. Y además pueden estar presentes dos mezclas de todos estos compuestos. Puede haber una mezcla de bicarbonato y carbonato y una mezcla de oxidrilos y carbonato. Y ahora vamos a ver cada caso en particular, mejor dicho, cada caso de estos qué particularidades tiene en la titulación y en los cálculos luego de la alcalinidad del agua. Al igual que pasó con el hidróxido de sodio, el valorante que usamos en estas titulaciones tampoco es un patrón primario. El ácido sulfúrico debe ser valorado previamente frente a un patrón primario con el objetivo de obtener el factor para poder utilizarlo como titulante. El ácido sulfúrico, para preparar la solución de ácido sulfúrico, se parte de una solución de ácido sulfúrico concentrado, a la cual se la debe realizar sucesivas diluciones hasta llegar a la concentración 0,02 normal, que es la que utilizaremos para realizar las titulaciones. Cabe aclarar que el ácido sulfúrico, al mezclar ácido sulfúrico con agua, la reacción es muy exotérmica y desprende bastante calor. Por lo tanto, siempre que se prepare, se diluya una solución concentrada de ácido sulfúrico, el mismo debe ser agregada a un recipiente que ya contenga el agua y no al revés. Nunca se debe poner primero el ácido sulfúrico y luego el agua. Siempre se debe colocar primero la mayor parte del agua de la dilución y a ese volumen grande se le debe agregar los mililitros de ácido sulfúrico concentrado. Luego de hacer la dilución del ácido sulfúrico y al obtener la solución diluida de ácido sulfúrico que se utilizará para la titulación, se lo debe valorar frente a un patrón primario, como puede ser el carbonato de sodio. El mismo, que es un sólido, se lo debe secar previamente para eliminar toda el agua que puede estar presente en el sólido. Luego se disuelve el carbonato en una solución de agua
libre de carbonatos y se lo titula con el ácido sulfúrico con el objetivo de obtener el factor del valorante. Antes de pasar a ver los casos particulares que se pueden presentar en las muestras de qué tipo de compuestos son los que aportan la alcalinidad al agua, vamos a ver estas dos figuras donde se hace un resumen de las titulaciones que se realizan. Ustedes van a partir de una muestra, ¿sí? De una muestra de agua a la que le agregarán 2 gotas del indicador de fenoftaleína. Ahí pueden pasar dos cosas. Una es que la muestra permanezca incolora o de un color más suave que el del patrón permanente. Si ese es el caso, entonces se indica que en la muestra que nosotros tenemos no están presentes carbonatos ni oxidrilos. La muestra puede tener bicarbonatos únicamente. En el caso que cuando se le agregue el indicador de fenoftaleína el color vire a violeta, eso nos da la pauta de que la solución tendrá o oxidrilos o carbonatos o una mezcla de ambos. Se continúa, si la muestra se torna violeta, se la debe titular con una solución de ácido sulfúrico hasta igualar el color del primer patrón permanente. El volumen de ácido sulfúrico que nosotros gastemos va a tomar el nombre de BF, que significa los mililitros de ácido sulfúrico que necesitamos para igualar el color de la muestra al del primer patrón permanente, o sea, al de fenoftaleína. Una vez que la primera titulación, la primera titulación termina, a esa misma muestra que se igualó el color de la muestra con el primer patrón permanente, se le agrega el segundo indicador, o sea, heliantina. Y acá también puede pasar dos cosas. Si al agregar el indicador la solución se torna roja, o sea que la solución se torna roja, significa que la muestra no tenía bicarbonato. Si cuando agregamos el indicador se torna amarillo, debemos continuar la titulación con el ácido sulfúrico sin volver a enrasar la bureta. Eso significa que si la solución se torna amarilla, es que pueden estar presentes, que hay presentes bicarbonatos. Esos bicarbonatos podrán ser o de la muestra, o si la muestra previamente tenía bicarbonatos que pasaron a bicarbonato, ahora tendremos esos bicarbonatos para titular. Nuevamente se continúa la titulación con ácido sulfúrico hasta que la muestra se iguale a la coloración del segundo patrón permanente, o sea, al que es de heliantina. El volumen que gastemos desde que comenzó la titulación de heliantina hasta el final se lo nombrará como BH, que significa los mililitros de sulfúrico gastados para igualar el segundo patrón permanente. Bien, y acá hay un resumen de todas las situaciones que se nos pueden encontrar con la distinta combinación de especies que puede poseer la muestra. En la parte de arriba figura, en el primer caso, si la muestra contendría solamente oxidrilos. Se titula hasta viraje de la fenoftaleína y se habrá valorado la totalidad de los oxidrilos, gastándose un volumen de ácido sulfúrico que va a ser igual a volumen de fenoftaleína. Además, como ven en el gráfico, al pH que viraría la heliantina ya no hay nada por titular, ya que no posee bicarbonatos la muestra. Por lo tanto, si ustedes están en una situación donde el volumen de fenoftaleína es mayor que 0 y el volumen de heliantina es igual a 0, la muestra contiene solo oxidrilos. En el segundo caso, si la muestra contiene solamente carbonatos, el ácido gastado hasta el viraje de la fenoftaleína se utiliza para llevar a cabo la reacción de carbonato que pasa a bicarbonato.
Cada mol de carbonato consume un mol de ácido y genera un mol de bicarbonato. Ese mol de bicarbonato consume un mol de ácido para dar la reacción de bicarbonato a ácido carbónico. Por lo tanto, el volumen de fenoftaleína debe ser igual al volumen de liantina, porque con fenoftaleína pasamos de carbonato a bicarbonato y con liantina pasamos esos mismos bicarbonatos a ácido carbónico. En el tercer caso, en el que solo poseemos bicarbonato, una solución de bicarbonato tiene un pH aproximado de 8,3. El valor coincide prácticamente con el del primer patrón permanente. Entonces, al titular una solución que contiene solo bicarbonato, la fenoftaleína permanecerá incolora. Y por lo tanto, el volumen de fenoftaleína va a ser igual a 0. Y el único volumen que tendremos es el de la liantina, que corresponderá al pasaje de bicarbonato a ácido carbónico. Y por último tenemos las mezclas. Cuando tenemos una mezcla de carbonato y oxidrilos, el volumen de fenoftaleína debe ser mayor que el volumen de liantina, porque con fenoftaleína titularemos todos los oxidrilos y todos los carbonatos. Y con liantina titularemos únicamente los bicarbonatos que se formaron a partir del carbonato. Con respecto a la otra mezcla, que es de carbonatos y bicarbonatos, el volumen de liantina debe ser mayor que el de fenoftaleína. ¿Por qué? Porque como ven en los gráficos, con fenoftaleína solo titularemos los bicarbonatos. En cambio, con la liantina titularemos los bicarbonatos que ya tenía la muestra, más los bicarbonatos que se formaron a partir del carbonato. Bien, ahora vamos a ver las particularidades de cada posibilidad que se nos pueden presentar en cuanto a las combinaciones de bases que pueden estar presentes. Esta puede ser la parte más difícil de entender, así que cualquiera de los casos o de los cálculos que no se entiendan los podemos volver a ver en una clase de consulta, no hay problema. Fijémonos el primer caso, que es cuando solo tenemos oxidrilos presentes. Para entender esto, siempre tengan presente las dos curvas de titulación que vimos previamente, donde figuraban los pHs de equivalencia de todas las especies que estuvimos viendo. Si recuerdan, los oxidrilos se titulaban con fenoftaleína, porque el pH de equivalencia estaba en 7, donde varía la fenoftaleína de color. Entonces, si solo tenemos presentes oxidrilos, el volumen cuando titulemos con el indicador de fenoftaleína va a ser mayor que 0. Sin embargo, el volumen de liantina va a ser igual a 0 porque no tenemos presentes bicarbonatos, que son los que titulábamos con liantina. Entonces, si el volumen de fenoftaleína es mayor a 0 y el volumen de liantina es igual a 0, solo tenemos presentes oxidrilos. Entonces, para realizar los cálculos, utilizaremos el volumen de fenoftaleína gastado. Lo multiplicaremos por la normalidad y por el factor del ácido sulfúrico. Y hay algo que todavía no les dije, que es para expresar los resultados de alcalinidad de aguas, se expresan como equivalentes de carbonato de calcio. Entonces, este cálculo que empezamos a hacer lo tenemos que multiplicar por el peso molecular del carbonato de calcio dividido 2 porque son dos equivalentes para pasarlo a carbonato de calcio. Y como lo tenemos que expresar en miligramos por litro, tenemos que pasarlo a miligramos y tenemos que pasar los mililitros a litros. Obviamente esto lo tenemos que dividir por el volumen de muestra.
Igualmente es importante que no se estudien estos cálculos de memoria, sino que vayan viéndolos en los casos particulares, ya que no toda, por ejemplo, una muestra puede tener que hacerse una dilución previa y eso se debe incorporar, perdón, en los cálculos cuando se determine el resultado y se lo deba expresar en miligramos por litro. Bien, ahora vamos al segundo caso, que es cuando solo tenemos presente bicarbonato. Fíjense que, como dijimos previamente, con fenoftalina se titulaban oxidrilos y carbonato, y con heliantina se titulaban los bicarbonatos. Entonces, cuando tengamos solo bicarbonatos, el volumen de fenoftalina va a ser cero, porque no tenemos ni carbonatos ni oxidrilos. En cambio, el volumen de heliantina, que es cuando titulemos los bicarbonatos, va a ser mayor que cero. Entonces, si el volumen de heliantina es mayor que cero y el volumen de fenoftalina es igual a cero, el volumen de heliantina va a corresponder completamente a los bicarbonatos. Y la cuenta es muy parecida a la de oxidrilos, salvo que el volumen que se utiliza para los cálculos no es el de fenoftalina, que es cero, sino que es el de heliantina. Luego el cálculo es exactamente igual. Ahora vamos al tercer caso, que es cuando solo tenemos presentes carbonatos. Ahora fíjense, nosotros dijimos que con fenoftalina vamos a titular oxidrilos y carbonatos que van a pasar a bicarbonato. Y con heliantina vamos a titular bicarbonato. Entonces, si la titulación comienza y titulamos con fenoftalina los carbonatos que pasan a bicarbonato. Sin embargo, ahora esos carbonatos están como bicarbonato. Entonces, si utilizamos heliantina para seguir la titulación, titularemos esos mismos carbonatos que van a pasar a bicarbonato. Entonces, si lo único que teníamos presentes es carbonato, el volumen de fenoftalina de la titulación de esos carbonatos debería ser igual al volumen de heliantina, el cual corresponderá a los bicarbonatos que van a pasar a ácido carbónico, los cuales venían previamente de los carbonatos. Entonces, para calcular la concentración de carbonatos, en la cuenta tenemos que utilizar dos veces el volumen de fenoftalina o dos veces el volumen de heliantina, que es el mismo. ¿Por qué? Porque primero titulamos los carbonatos que pasan a bicarbonato y luego los bicarbonatos que pasan a carbonato. Luego la cuenta es exactamente igual. Lo único que hay que tener en cuenta es que se debe multiplicar por 2 el volumen de heliantina o fenoftalina. Bien, ahora vamos a las dos posibilidades de mezclas que capaz que son un poco más complicadas. Volvemos a repetir lo mismo. Con fenoftalina titulamos oxidrilos y carbonatos. Y con heliantina titulamos bicarbonato. Entonces, si nosotros tenemos una muestra que posee oxidrilos y carbonatos, con heliantina titularemos tanto los oxidrilos como los carbonatos, que van a pasar a bicarbonato. Y con heliantina titularemos los bicarbonatos que venían de los carbonatos presentes en la muestra, porque bicarbonatos inicialmente en la muestra no teníamos. Entonces, si con fenoftalina vamos a titular tanto los oxidrilos y los carbonatos, y con heliantina solo los bicarbonatos que provenían del carbonato, es de esperar que el volumen de fenoftalina sea mayor que el volumen de heliantina. Entonces, cuando el volumen de fenoftalina de nuestra titulación sea mayor al volumen de heliantina, significa que estamos en una situación donde tenemos presentes oxidrilos y carbonatos. ¿Cómo determinamos la concentración de cada uno? Para el caso de oxidrilos, fíjense que el volumen que solo corresponderá, o mejor dicho, empecemos por carbonatos, que es más fácil. Si con heliantina solo titulamos los bicarbonatos que provenían del carbonato, eso significa que el volumen de heliantina va a corresponder a la concentración de carbonatos presentes en la muestra. Entonces, para calcular los carbonatos es únicamente utilizar el volumen de heliantina, que como en el caso anterior se multiplica por 2
porque se corresponde a la titulación de carbonato a bicarbonato y de bicarbonato a carbonato. En cambio, para determinar la concentración de oxidrilos, debemos saber qué parte del volumen de fenolftaleína corresponde únicamente a oxidrilos. Si nosotros sabemos que el volumen de liantina corresponde a los bicarbonatos que provenían del carbonato, es de esperar que si nosotros al volumen de fenolftaleína le restamos el volumen de liantina, tengamos qué parte de ese volumen corresponde a los oxidrilos. Entonces, para la determinación de los oxidrilos, solo hace falta restar el volumen de fenolftaleína al volumen de liantina. Y ahora vamos a la última posibilidad, que es cuando teníamos bicarbonato y carbonato. Entonces, si con fenolftaleína titulamos carbonatos y oxidrilos, que en este caso no están presentes los oxidrilos, y con liantina titulamos los bicarbonatos, tanto de los que estaban presentes en la muestra, como de los carbonatos que previamente pasamos a bicarbonato, es de esperar que el volumen de liantina sea mayor que el de fenolftaleína, porque con liantina vamos a titular los bicarbonatos presentes más los bicarbonatos que se formaron, y con liantina solo los carbonatos que luego pasaron a bicarbonato. Entonces, en el caso que el volumen de liantina que nosotros gastemos sea mayor que el de fenolftaleína, estamos en la situación donde la mezcla presente es de carbonato y bicarbonato. Empecemos con carbonato. ¿Cómo determinamos la concentración de carbonato? Nuevamente, como los carbonatos se titularon con fenolftaleína, el volumen de fenolftaleína va a ser únicamente el de los carbonatos, ya que oxidrilos no tenemos en la muestra. Nuevamente, como los carbonatos pasan de carbonato a bicarbonato y de carbonato a ácido carbónico, el volumen de fenolftaleína se debe multiplicar por 2. Ahora, con liantina titulamos los bicarbonatos que estaban presentes en la muestra y los bicarbonatos que se formaron a partir del carbonato. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son los bicarbonatos que estaban presentes en la muestra? Bueno, al volumen de liantina le restamos el volumen de fenolftaleína, que es el correspondiente a los carbonatos que estaban en la muestra, y luego el cálculo es similar a los demás. Con eso creo que podemos expresar todos los resultados.